Hey, ¿qué tal? Esto es Bioscope. Quisiera hablar sobre la evolución, un hecho científico, por lo tanto es comprobado, pero también es altamente debatido. Y la verdad no quisiera entrar en detalles sobre eso, sino solo dar a conocer o permitir entender un poco más sobre este proceso biológico. Tal vez te preguntes, ¿por qué es un proceso biológico? Bueno, porque la evolución es un cambio constante que se da en las especies desde hace 4.000 millones de años atrás. Es demasiado tiempo y es el punto desde el que comenzó la vida misma. Pero la mayor evidencia se presenta en el fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? ¿Qué significa este término? Se refiere a todas las características o rasgos físicos que presenta un individuo, ya sea la altura, la forma, el tamaño, el color de la piel, la forma de los ojos. Hay demasiadas miles de características físicas que no solo se limitan en los animales, sino también en las plantas y en otros organismos vivos, obviamente. Pero gracias a estos rasgos heredables que provienen del material genético del padre y la madre, se puede determinar las especies. Y a pesar de eso, todos somos únicos. Y aunque suene un poco gracioso, la verdad es que sí. Pero esto es imprescindible para la evolución. Había mencionado 4.000 millones de años atrás. Y la verdad es que si encuentran información en inglés, pueden ver que dice 4 billions of years ago. Lo siento por mi pronunciación, es pésima. Pero el punto es que el tiempo que se menciona en inglés, en billones, quiere decir 1.000 millones de años o miles de millones de años en español. Este es un dato bastante importante al momento de que hagan cualquier lectura científica. La evolución explica por qué existe tanta diversidad de flora y fauna. Y es que todos los organismos vivos no son constantes, sino que permanecen en un cambio perpetuo. Como había mencionado anteriormente, todos somos únicos. Y bueno, vaya que existen otros que son exclusivamente únicos. En fin, el cambio perpetuo es inevitable, forma parte de la teoría de la evolución y se refiere al constante dinamismo de la naturaleza. Esto quiere decir que el medio ambiente cambia conforme al tiempo. Por ejemplo, la era Cretácica se veía muy diferente con respecto a la actualidad. Y eso no se queda ahí. Razonando un poco, si el ecosistema cambia, los factores de ahí se alteran, los organismos que habitan en ese lugar no se van a presentar de la misma forma dentro de muchísimos años. Y eso hace que las especies no sean inmutables. Es ahí donde se centra ese eje. Además, lo cual se ha podido comprobar con diferentes y miles de evidencias fósiles. Las evidencias fósiles recolectadas permiten verificar qué tipo de organismos se encontraban en un periodo de tiempo determinado. Y esto se da gracias a que los fósiles se encuentran en rocas, las cuales se dividen en diferentes estratos. Los estratos más basales determinan un periodo de tiempo más antiguo, mientras tanto, las más superficiales determinan un periodo de tiempo más reciente. Además, se usa un dispositivo de datación radiométrica que lo que hace es medir la descomposición de los elementos químicos que se encuentran en el estrato del fósil y así mejorar la aproximación del tiempo que posee una muestra. Eso no se queda ahí. Realizan un estudio de la estructura del fósil para determinar si existen o no homologías con otras muestras y de esta manera completar la evidencia fósil de la evolución. La verdad es que el uso de este dispositivo de datación radiométrica es mucho más preciso. Entonces, si uno se pone a pensar, el uso de la tecnología es demasiado importante en la investigación científica y no lo olviden nunca. Ligado al punto anterior, se encuentra otro importante, el origen común. Y este explica que todos provenimos de un ancestro común, valga la redundancia, pero a partir de él se dibuja el árbol de la vida, donde las ramificaciones explican cómo se han diversificado las especies. A este se le llama árbol filogenético,
y la verdad es que la mayor parte de su información proviene de estudios fósiles. Pero no solo eso, sino también existen estudios genéticos y estudios en las especies actuales. Imagina que estás dibujando o estás construyendo el árbol genealógico de tu familia. Y es algo parecido, un poco parecido, pero es muchísimo más complejo porque este abarca toda la historia desde el origen de la vida misma. Y cabe recalcar que este árbol filogenético ha tenido muchísimas variaciones y cambios a medida que se encuentra mayor número de evidencias. Todos los seres vivos pertenecemos a una especie, dentro de la cual cada miembro presenta rasgos únicos, y esto ya lo he mencionado varias veces, muchísimas para ser honesto. Pero todo esto se debe a que existen otros 3 factores que también son muy importantes: el gradualismo, la selección natural y la reproducción. ¿Qué pasa con el primero? Es bastante discutido y la verdad lo que explica es que existen cambios que en su momento parecen pasar por desapercibido, pero con el tiempo existen otros cambios que van acumulándose al primero y dan como lugar a una nueva especie. Y la verdad es que esto no es que sea un tiempo corto, sino aproximadamente millones o miles de millones de años. Eso no es todo. Existe también la selección natural y la reproducción, que ya les había mencionado. Pero, ¿qué sucede con estas dos? La verdad es que estas son las que pueden explicar cómo es que desde el primer organismo vivo, el ancestro común de todos, dio origen a una diversificación magnífica de vida. Bien, para comprender los 2 últimos puntos, imagina una especie que habita en un nicho ecológico. Ellos permanecen en su población, en un territorio determinado, al cual ya están adaptados. Y por lo tanto hay machos y hembras. Entonces son capaces de procrear. Es ahí donde juega el papel la reproducción. Esto quiere decir que las especies pueden multiplicarse, crece la población y no queda solo ahí. Las próximas generaciones van a heredar los rasgos físicos, obviamente, pero también existe algo que se llaman mutaciones, que la verdad no son del todo malo. Las mutaciones no solo se asocian a una enfermedad o un síndrome, sino realmente son una alteración en la información genética que puede cambiar o modificar el fenotipo o una característica específica del mismo. Esto da lugar a que esos cambios puedan alterar la adaptación de la especie y es ahí donde juega un rol importantísimo en la selección natural. Supongamos que en un nicho ecológico cualquiera existe un cambio. Puede ser la escasez de un fruto. Entonces también va a existir una especie que se alimenta de ese fruto, lo cual va a generar un problema crucial para dicha especie. Pero no solo se queda ahí, hay un miembro que posee una mutación favorable para el cambio que sucedió en ese nicho. Este miembro de la especie va a tener una ventaja en su adaptación y va a poder crecer y reproducirse. Al hacer esto, va a transmitir la información genética de dicho cambio a la siguiente generación. Y la generación que posea esa alteración genética va a tener un mayor desenvolvimiento en ese nicho ecológico. Es así como juega la selección natural, que también se conoce como la supervivencia del más apto. No necesariamente es la del más fuerte. La verdad es que siempre lo han mencionado como la ventaja del más fuerte o la supervivencia del más fuerte, pero no es lo correcto. La verdad es del más apto. Y para que se comprenda mucho mejor, voy a dar un ejemplo muy famoso: los pinzones de Galápagos. La verdad es que la explicación que intenté dar acerca de la reproducción y selección natural con eso del nicho ecológico y su cambio puede haber parecido un trabalenguas, y lo siento mucho por eso, pero con los pinzones de Darwin en serio que se va a comprender mucho mejor. Charles Darwin realizó su viaje por el mundo en el Beagle entre los años 1831 y 1836.
En este último llegó a las Islas Galápagos y pudo estudiar a los pinzones de ese lugar. Aquí se dio cuenta que entre todos los pinzones habían similitudes fenotípicas, pero también diferencias muy marcadas. No solo eso, también se dio cuenta de que entre todos esos pinzones habían similitudes con una especie de la costa sudamericana. Entonces sugirió que dicha especie migró hasta las islas y por la falta de depredadores y otros competidores se pudo asentar, pero existían diferencias en cada nicho ecológico, y esto tiene que ver también con las diferencias marcadas. Cada uno de los pinzones tenía variación en el tamaño y la forma de su pico, y eso dependía del tipo de alimentación que encontraban en cada zona. Unos se alimentaban de insectos, otros de frutos, entre otros. Entonces, esto explica de verdad el cambio que existe por la selección natural en todas las especies. Este proceso evolutivo por el cual se presentan cambios en los aspectos físicos de un individuo para generar otro se denomina especiación. Además de los pinzones de Darwin, existen otros ejemplos que comprueban la teoría de la evolución, y es que son demasiados. Pero este continuo y complejo proceso también abarca otros aspectos y es por eso que es demasiado extenso. Además, en la actualidad se ha mejorado su estudio gracias a la secuenciación del ADN, el cual se refiere a la obtención de todo el material genético de una especie, y así se estudia con mejor detalle la relación que puede tener con otra y determinar el ancestro común entre esos dos. El estudio de la evolución biológica es demasiado importante, debido a que en el medio ambiente se presentan diferentes cambios, alteraciones, que puede provocar una afección en la adaptación de las especies. Y mientras se conozca mucho más de la evolución, se puede tener una mejor conservación de lo más valioso que tenemos, la naturaleza.